Bueno, pues agradecemos que se encuentre en la línea el doctor Jesús Bautista Olvera. Él es jefe del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México y vamos a platicar con él sobre la falta de donantes por temor a los contagios. Doctor, primero que nada, gracias por tomarnos esta entrevista y que tenga muy buen día. Le quería preguntar, pues, ¿qué tanto ha disminuido el que la gente vaya a donar sangre por esto de la pandemia? Bueno, antes que nada, muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. Pues sí, en efecto, existe más bien una disminución de la afluencia de donantes a todos los bancos de sangre en la actualidad, y esto debido a las circunstancias que se están presentando en esta contingencia epidemiológica. La gente tiene miedo de acercarse a los hospitales denominados COVID en la actualidad, y esto repercute de forma muy importante en las reservas de los bancos de sangre de estos hospitales, dado que como van pasando los días, estas reservas se empiezan a agotar, ¿verdad? Claro. En cuanto a un porcentaje, ahí en el Hospital Juárez de México, ¿qué tanto ha disminuido esta donación? Significativamente disminuyó un 95%. Wow. Estamos hablando de, en un día normal, de recibir 50 donadores. Estamos recibiendo aproximadamente 4 o 3 por día. A veces no recibimos ninguno, el 100% de la disminución de la afluencia de donantes. Entonces, con la sangre que se tiene en el banco en estos momentos, por ejemplo, ahí en el hospital, ¿se tiene sangre suficiente como para atender esta pandemia y además por si hubiera alguna otra emergencia, por ejemplo, algún sismo? Sí. ¿Se tiene esta capacidad? Sí, todavía tenemos la reserva suficiente para afrontar una situación emergente, dado que los sistemas de bancos de sangre de nuestro país establecen intercambios y apoyos interinstitucionales, en los cuales nosotros también nos estamos echando la mano como instituciones para apoyarnos en diferentes bancos donde tienen baja reserva. Se hace la redistribución, el envío de unidades que se requieren en el momento. Debemos entender que también debemos además atender problemas no COVID, que son diversos, sobre todo pacientes oncohematológicos y otro tipo de circunstancias emergentes. Jefe Bautista, buenos días. Le saluda de este lado David Medrano. Oiga, con todo este tema de la pandemia, hay negocios, hay empleos que tienen que reconvertirse para seguir adelante. En esto de la sangre, ¿existe la posibilidad de que los donantes lo puedan hacer desde sus casas o es prácticamente imposible? Sí lo pueden hacer, se pueden contactar a los bancos de sangre a través de sus redes telefónicas y establecer citas para también de esta manera organizar la afluencia de estos donadores, de tal manera que no haya aglomeraciones, y establecer horarios específicos por bloques para que puedan acudir. Ahora hay que comentarle a la población que tienen que acudir con toda confianza, dado que los bancos de sangre están lejos de las zonas de atención COVID. Okay. ¿Cuáles serían esas seguridades que nos pueden dar para las personas que quisiéramos ir a donar sangre, doctor? ¿Cuál es el protocolo desde que van entrando hasta que salen del hospital? Primeramente se trazó una ruta de seguridad dirigida hacia el banco de sangre desde la entrada principal, de tal manera que los candidatos a donación no tengan que cruzar por la ruta COVID. La otra medida de seguridad en lo que se refiere a la atención, el ingresar a los hospitales, en este caso al Juárez de México, la detección en su momento oportuna, personas que no se revisan al ingreso, desde medidas de seguridad se les toma la temperatura. Asimismo se les hace un pequeño entrevista si no ha tenido problemas actuales de proceso infeccioso respiratorio agudo. Claro, ahora si alguien tiene algún familiar que necesita sangre, pues ¿cuáles serían los requerimientos? ¿Quiénes son los que sí pueden donar y quiénes no? Bueno, los requisitos son que sean mayores de 18 años, menos de 65 años, que se sepan sanos, que no tengan ningún problema de proceso infeccioso y sobre todo enfermedades crónicas, que no hayan tenido contacto con pacientes COVID, que no hayan cruzado con problemas o cursen con problemas respiratorios en su momento, y sobre todo que no hayan recibido vacunas ni estén tomando medicamentos, que no tengan ningún factor de riesgo dentro de las esferas de carácter de riesgo. Oiga, doctor, ¿se les está haciendo alguna prueba de COVID a todos los donantes? Porque hay personas que son portadores del COVID, pero son asintomáticos, no lo saben, van a donar y pues desafortunadamente tenían el virus. Esa es una buena pregunta. No se les está realizando la prueba de COVID.
la parte en que se hace la selección para el donante. En el caso de que fuese una persona asintomática, se le está realizando un estudio que se llama una biometría hemática donde se valoran la cuenta de linfocitos. Los linfocitos son aquellas células que hacen frente a los procesos virales. Si la cuenta de linfocitos está elevada a más de 1500 el milímetro cúbico, entonces es descartada esta persona. Ah, claro. Entonces, si nos hacemos una biometría hemática y vemos que la cantidad de linfocitos es más de 1500, entonces quiere decir que hay una infección. Exacto. O a la inversa, que salga del rango y tenga una linfopenia, que quiere decir que los linfocitos estén por debajo de los valores normales, también de forma indirecta nos indica que hay un proceso viral en su momento. ¿Cuál? Puede ser otro, ¿verdad? Pero más que nada inferido a un proceso viral. Claro, pues de todas maneras es un riesgo, sea cual sea la infección. Además, como las pruebas de COVID específicas, el PCR se tardan demasiado, entonces sería una situación de que obstaculizaría el proceso del donante. Claro, doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y abrimos la invitación a toda la gente que quiera donar, que lo pueda hacer con toda seguridad. No, y ahora más que nunca todos los bancos de sangre de nuestro país necesitan sangre en estos momentos. Como comenté, de las semanas que pasan, las reservas de cada uno de los bancos van a empezar a menguar de forma importante, poner en riesgo las instituciones. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho la entrevista. Buen día a todos. Muy gracias, buen día. Fue el doctor Bautista de la Clínica Juárez del Hospital Juárez de México.